El Cavall Bernat es una de las agujas más bonitas, yo creo que no solo de Montserrat, sino de toda la península, ¿no? Cualquier escalador que haya visto el Cavall Bernat, yo creo que le han venido ganas de escalarlo, ¿no? Porque es súper bonito y vamos, tiene una silueta inconfundible, ¿no? Que se puede ver desde prácticamente todas partes. La Punxola Renew la hice hace muchos años con cuerda, pero después de venirme la idea de volver a hacerla en solo, pues fui a hacerla en solitario con cuerda y bueno, y vi que estaba por debajo, bastante por debajo de mi nivel y que podría hacerla en solo integral sin problema. Entonces me dediqué a matizar un poco las secuencias clave, sobre todo los largos de arriba, porque lo que es la Punxola Renew tiene la primera parte, que son los primeros 4 largos así en rampa, que son bastante fáciles, pero los 3 últimos largos, especialmente el penúltimo y el antepenúltimo, son los que suponen la dificultad de la vía. La Punxola Renew empieza con un largo muy fácil de tercero más, los que los pies, algunos o muchos, están un poco sobados. Toda la vía en sí lo que está un pelín sobada, porque claro, es una vía muy hecha, en la que los escaladores pues prácticamente la escalan todos los días, pero no está a tal punto de que te dé desconfianza. Lo que sí tienes que mirar un poco dónde poner los pies y hacerle fuerza a los pies para asegurarte de que no te vaya a patinar. El segundo largo es un cuarto más, es más o menos como el primer largo, en plan rampa, pero ya se pone un poquito más vertical. Quizá hay algo menos de agarres de manos, pero bueno, sigue siendo bastante asequible. Y llegas al tercer largo. El tercer largo es un quinto, empiezas así un poco con tendencia a la derecha y bueno, ya va cogiendo un poquito más de verticalidad, llegas a lo que es un diedro. En esta parte tienes que tener cuidado porque también hay algún canto así un poco sobadito y nada, subes el diedro, te encuentras un pequeño techo y al superar el techo una fisura bastante buena en la que hay cantos bastante generosos y llegas a la reunión para empezar el quinto más. Cuando llegas a la reunión del quinto y vas a empezar el quinto más, lo mejor de todo es que bueno, te aparece la pared de diables a mano derecha y la verdad es que es espectacular, ¿no? Porque bueno, el paisaje es una pasada. Lo que es la pared de diables yo creo que es de las paredes más bonitas de Montserrat. El quinto más tiene como la salida un poquito sobadita, tienes que ir con cuidado, haces unos pasos finos y luego ya te viene la segunda parte, que es así con más cantito y de disfrutar. Cuando he hecho el largo de quinto más y llego a la reunión, normalmente ahí me desaflojo un poco los gatos, bebo un poquito de agua y reposo unos cuantos minutos, porque ahí ya empieza la parte difícil, que viene el largo de 6B más, se pone vertical y es donde tengo que estar más concentrado. Después de hacer los 2 o 3 minutos de reposo, pues empiezo a escalar. Es una primera parte, unos 10 metros de quinto más,
y luego se pone muy vertical, incluso desploma un poco, y aquí lo mejor de todo es pues saber cómo van los pasos y tenerlos controlados para gastar lo mínimo posible. El largo clave de la vía es un 6C muy cortito, no sé si llega a 15 metros. Y bueno, es distinto al de abajo porque no es de resistencia, sino que es una sección corta y técnica, en la que hay alguna pesa pequeña. Es el largo clave de la vía, ya tienes unos 200 metros de patios bajo tus pies y bueno, yo creo que es la parte más bonita, ¿no?, de toda la tía de la Punsola. Y el último largo es como el largo en el que saboreas ya lo que es toda la escalada que has hecho, ¿no?, porque es un largo asequible que bueno, tienes que seguir concentrado, pero no tiene nada que ver con los largos que has escalado ya. Y nada, ahí tienes un patio muy bestia debajo de tus pies y bueno, es el inicio de la vía así yendo hacia derechas, cogiéndote algunas presas así un poco sobadas, y luego ya es una placa un poco tumbada con unas presas impresionantes, ¿no?, con unas patatas allí que, vamos, que es para disfrutar, ¿no? En estas patatas de aquí ya es donde estás viendo que has hecho la vía y ya estás saboreando la cima. Si subo por mi propio pie al Cavall Bernat, tengo que ser capaz de bajar por mi propio pie, ¿no?, porque no tiene mucho sentido que suba y que alguien me dé un arnés y que baje rapelando. Se destrepa por la vía normal. La vía normal es pues una vía muy repetida y los cantos están muy suaves. Tienes que ir poco a poco y mirando a ver dónde pisas y dónde coges. Y bueno, la idea era esa, desde el principio fue si subo sin cuerda tengo que bajar sin cuerda y bueno, y así lo decidí y así lo hice.